Nadie debería ser obligado a seguir con una carrera que empezó en su niñez. Bienvenido a WatchMojo Español. El día de hoy te mostraremos nuestro top 10 de estrellas infantiles que renunciaron a Hollywood. Para esta lista veremos estrellas infantiles que abandonaron el mundo del espectáculo para seguir diferentes caminos en sus vidas. Número 10. Ariana Richards. It's a unit system. I know this. It's all the files of the whole park. It tells you everything. En su papel de Lex Murphy en Jurassic Park, Ariana Richards tuvo que lidiar con velociraptors y otros peligros que amenazaron su vida. Tal vez ella se marchó años más adelante debido a la demandante naturaleza de este papel. Come on, up here, girl. Come on. Up here. God bless you. Ariana fue a la Universidad de Skidmore y después de graduarse continuó sus estudios en el Art Center College of Design, lo que le permitió desarrollar sus habilidades como artista y pintora. Podrá parecer extraño que ella abandonara una exitosa carrera en el cine por otra carrera artística igual de demandante, pero pintar está en su sangre. Su ancestro fue Carlo Crivelli, quien fue un artista de renombre durante el Renacimiento. El trabajo de Ariana Richards ha sido reconocido con premios de excelencia por la National Professional Oil Painting Competition and Art of the West. Yes, yes, yes. This is it. Número 9. Barrett Oliver. Barrett Oliver es reconocido por su papel protagónico en la exitosa película The Neverending Story, pero su propia historia en Hollywood vino con fecha de caducidad. Now, Bastian, you're old enough to get your head down out of the clouds and start keeping both feet on the ground, right? Okay. Para la edad de 16 años, la carrera de este actor ganador de un Saturn Award se acabó abruptamente y él encontró otras maneras de sobresalir. Como Ariana Richards, Oliver siguió con una carrera en artes visuales, convirtiéndose en editor artístico de libros y fotógrafo. Oliver tiene una gran experiencia en técnicas de impresión del siglo XIX que son algo difíciles de hacer. Incluso escribió un libro sobre una de estas técnicas conocida como Woodbury Type, que fue bien recibida en círculos artísticos. Número 8. Lisa Jakub. It's just a mask. And this is a bodysuit. I didn't have any operations or anything. Good. Yeah. Lisa Jakub tuvo una interesante carrera en la pantalla, apareciendo en películas pequeñas, así como en grandes películas como Mrs. Doubtfire e Independence Day. Let's get out of here, come on. Después de graduarse de la universidad, ella decidió que quería más de la vida de lo que el mundo de los espectáculos podría darle. How do you like it? Nice. It's okay. Detestable. Hey, just give me some time. I'm not too comfortable with this new lifestyle. Neither are we. Lisa Jakub sufrió de ansiedad y depresión, pero encontró la manera de lidiar con sus problemas gracias al yoga. Ahora, como maestra de yoga, ella pudo compartir con los demás su pasión por la misma. Además, Lisa se ha convertido en una blogger y escritora que incluso ha escrito sus propias memorias. Número 7. Josh Saviano. Contrario al rumor popular de internet, el chico que interpretó al amigo de Paul en el sitcom The Wonderful Years no creció y se convirtió en el famoso rockero de glam Marilyn Manson. Y eso es un hecho. No way. Yes way. You're lying. No, you don't think I'd do that? Look me in the eye and say you'd do that. Josh Saviano, quien aparentemente nunca tuvo intenciones de hacer de la actuación su forma de vida, probó ser igual de inteligente como su contraparte en la pantalla. See, well, I thought we were talking quality, not quantity. Se graduó de la Universidad de Yale con una licenciatura en Ciencias Políticas y después obtuvo su doctorado en Jurisprudencia en la Universidad de Yeshiva. Saviano ahora es un abogado y es el jefe en su propio despacho de abogados. También comenzó un negocio de consultoría enfocado en artistas que buscan hacer una transición de artista individual a un negocio de marca. Because things change, Kev. I've changed. Número 6. Mara Wilson. Look at that face. You remind me of Stuart Little, one of the most honorable creatures in all of literature. Do you know that book, Stuart Little? Yeah, it's one of my favorites.
Esta joven estrella de Mrs. Doubtfire y Matilda aún toma ocasionalmente papeles en películas, pero en su mayor parte sus días en Hollywood son algo de su pasado y ella se ve perfectamente feliz con eso. And Matilda found, to her great surprise, that life could be fun. And she decided to have as much of it as possible. After all, she was a very smart kid. En años más recientes, sus roles en películas han tomado forma de voz en off o trabajo de doblaje, además de tener pequeñas apariciones en series web. I'm totally like a left brain person, so it's very much the kind of thing that I like to do. I was just on BoJack Horseman. I recorded my audiobook and had a blast. Mara pasa la mayor parte de su tiempo escribiendo, especialmente escribiendo como blogger, pero también ha escrito y producido obras de teatro y su autobiografía de cómo fue su carrera como estrella infantil. Ella también ha trabajado en Publicolor, que es una organización sin fines de lucro que ayuda a adolescentes en situación de riesgo. Como una persona que ha pasado por un trastorno por déficit de atención y por un trastorno obsesivo compulsivo, Mara Wilson trabaja para crear conciencia sobre la salud mental de las personas. Número 5. Jeff Cohen. Como en el papel de Chunk en la película de 1985 The Goonies, Jeff Cohen siempre se robaba toda la atención en todas las escenas. First, you gotta do the truffle shuffle. Come on! Do it! Come on! Do it! Después de ser inmortalizado en la película, Jeff Cohen dejó su carrera de actor unos años más tarde cuando sus ofertas de papeles se volvieron menos frecuentes. En preparatoria, Jeff se unió al equipo de fútbol americano con el fin de perder algo de peso y eventualmente llegaría a graduarse de la Universidad de Berkeley. Jeez, mister, you're even hungrier than I am. Después de descubrir que los abogados juegan un papel importante y son muy influyentes detrás de escenas en el mundo de los espectáculos, Jeff Cohen fue a la UCLA para obtener su título de abogado. You know what's great about being an entertainment lawyer is that I don't have to audition and I still get to go to the parties. So ultimately, not bad. Eventualmente, el Hollywood Reporter lo nombró a él como uno de los 35 ejecutivos más jóvenes y exitosos debajo de la edad de 35 años. Número 4. Mary-Kate y Ashley Olsen. I'm staying here. If you go to sleep, I'll give you a cookie. I already have one. Todo aquel que vivió durante los 90 sabe que Mary-Kate y Ashley Olsen fueron populares durante esa década y que también mantuvieron un poco más de esa popularidad en los primeros años del nuevo milenio. We're two super duper snoopers. Give us a mystery. Incluso antes de retirarse de la actuación, ellas se convirtieron en unas grandes mujeres de negocios, haciendo de sus nombres y su imagen una marca que vende muchos productos. Desde entonces, se han convertido principalmente en íconos en la industria de la moda. Lo han hecho muy bien con sus diversas líneas de ropa, ganando 2 veces el título de diseñadora de ropa de mujer del año por el Council of Fashion Designers of America. Número 3. Danny Lloyd. La imagen de un niño pequeño y lindo pero un poco extraño que pronuncia de una manera peculiar la palabra Red Rum se ha convertido en una parte importante en la historia del cine. Y sin embargo, curiosamente este pequeño niño en cuestión hizo muy poco en la industria. De hecho, después de su memorable actuación en la icónica adaptación de The Shining, Danny Lloyd apareció en una sola película más, retratando a un joven Gordon Liddy. Quizás eso fue suficiente como para espantar a cualquier niño de la actuación, pero por alguna razón, Lloyd dejó la pantalla grande y se vio feliz con esa decisión. Ahora él se dedica a enseñar biología en la Universidad de Kentucky. Número 2. Shirley Temple. Shirley Temple fue un éxito absoluto durante su infancia. You're here and I'm here. We're marching down here. Well, where is Broadway? Ella dominó la taquilla de 1935 a 1938 como la estrella número 1 en los Estados Unidos. Su imagen optimista, su alegría y su actitud de "puedo hacerlo" combinadas con su asombrosa habilidad para actuar, se ganó los corazones del público en todo el mundo. Shirley continuó actuando en su adolescencia y un poco más allá, pero nadie puede negar que su magia está ligada a sus años de infancia. I can dance all around with the greenest of beans. I can jump from the ground to the tops of the trees. Al
ser una imagen pública, Shirley Temple se interesó en la política. La escogieron como delegada en la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue nombrada como embajadora de los Estados Unidos en Checoslovaquia y Ghana. That makes you wonder, can she grow up? Can she cease to be the cutesy muppet of 40 years ago? But that's our problem, not hers. Ambassador Shirley Temple Black is as confident a diplomat and lady as you'll find anywhere. Shirley Temple también sirvió durante algún tiempo como la primera mujer en ser nombrada jefa de protocolo de los Estados Unidos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para ver nuestros últimos videos. Número 1. Jake Lloyd. You're a slave? I'm a person and my name is Anakin. Interpretando al pequeño Anakin Skywalker en la primera película de las precuelas de Star Wars, podría parecer un sueño hecho realidad para este joven actor, pero después de esto, Jake Lloyd solo apareció en otras 2 películas más. Tal vez fue por su fuerte asociación con el personaje de Star Wars. Tristemente para Lloyd, su vida no ha sido fácil desde entonces. And you would have seen a lot of the world, a lot of red carpet. Yeah. What was that like? What was that like back in the day? It was cool. It was red carpet experience. I'm not a big fan of cameras anymore, but it's awesome. It was fun. Por muchos años, Jake Lloyd fue víctima de bullying por otros niños debido a su papel estelar en Star Wars. Años más tarde obtuvo mucha atención y críticas malintencionadas debido a un peligroso accidente de tránsito en el que se vio involucrado. Lloyd fue diagnosticado con esquizofrenia y, según informes, él estando fuera de medicación, atacó a su madre en el año 2015. Finalmente pasó tiempo en la cárcel y de ahí un confinamiento en un centro psiquiátrico. Esperemos que Jake Lloyd pueda encontrar una buena salud y felicidad en el futuro. You're a funny little boy. How do you know so much? I listen to all the traders and star pilots who come through here. I'm a pilot, you know, and someday I'm gonna fly away from this place. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos recientes de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte para ver más videos. Yo soy Beto, hasta la próxima.